Este temita está bueno. Voy a ver si lo actualizo. Bueno, siempre salen cosas nuevas de cada método. Este, entonces voy a ver de agregar nuevas cosas en este método. Vamos a ver las bases. Y después lo voy a actualizar con lo que ha sacado Cameron y Trivedi en el libro de ellos, que tiene además las implementaciones en Stata. Entonces me parece que esas cosas siempre son útiles. ¿Cuál es la idea de regresión discontinua? Es un método bastante específico, por eso voy a cubrirlo, pero sirve en ciertos contextos muy concretos, que básicamente donde tiene que haber algún instrumento de focalización. Esa es la clave. O sea, para que esto funcione, es toda una técnica econométrica construida alrededor de los instrumentos de focalización. Entonces voy a ser medio casi que muy repetitivo en esto, pero porque básicamente es la herramienta fundamental de esta técnica, que es básicamente alguna variable que tiene que servir para identificar qué individuos van a recibir el tratamiento y qué individuos no. Esa es la clave. Que acceden a algún programa. Puede ser público, podría ser privado, pero típicamente eso se aplica en los programas públicos. Tratar de asignar en función de alguna variable concreta. Por ejemplo, en Colombia en específico, pero pasa en muchos otros lugares, está el estrato y está el Sisbén. Esos son los dos más conocidos. Típicamente el estrato, todo el mundo lo conoce, básicamente son únicamente 6 y es con los que se asignan subsidios o contribuciones. Entonces, todo el mundo ya sabe, digamos, creo que el 99,9% de los colombianos lo conocen, que básicamente el estrato 1 reciben una tarifa subsidiada, los estratos 6 reciben una tarifa donde ellos están pagando más de lo que cuesta. ¿Okay? Entonces, el estrato sirve en ese escenario para asignar subsidios. También hay otro escenario, creo que también en la nacional, en universidades públicas y demás, típicamente les asignan en función de que tienen que ser estrato 1, 2, 3. O sea, típicamente esas son las típicas. Después está el más común, que es el CISBEN, que es, por ejemplo, el régimen subsidiado de salud. Entonces, de hecho, esa es la principal razón por la cual mucha gente no quiere formalizarse, pues dice, no, o sea, si me formalizo es probable que usted me suba el puntaje y ya no califique para el subsidiado. Entonces hay problemas ahí de incentivos. Pero también está el hogares comunitarios, familias en acción, también está jóvenes en acción, está Serpilo Paga, Generación E, que bueno, de eso ya ahora han desaparecido, pero también buscaban hacer esto también en función del CISBER y del saber también 11. Y hay, de hecho, un par de papers. El otro día encontré los papers. Hay un paper muy conocido de Serpi lo paga y hay otro que no es tan conocido, no es realmente un paper, que trató de estudiar generación E. Que básicamente ni siquiera eran becas, aquí hay una confusión en eso. Eran créditos condonables. ¿Okay? ¿La gente conocen Serpi lo paga y generación E? ¿Lo conocen? ¿Todo el mundo lo conoce? Entonces, eso se hacían con Sisbén y Saber 11. O sea, básicamente uno tiene que estar muy abajo en el Sisbén y muy arriba en el Saber 11 para poder acceder a estos créditos condonables. Entonces, vamos a ver econométricamente de qué va esto. La idea es, por ejemplo, el Sisbén, la idea es focalizar los programas hacia la población más vulnerable. Entonces, vamos a hacer en este ejemplo nada más, al efecto de esta clase, que va de 0 a 100. Eso ha cambiado. O sea, hoy en día les asignan letras o le asignan niveles, le dicen si ven nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero vamos a suponer a los efectos del ejemplo de esta clase que va de 0 a 100. ¿Okay? Y la idea es que hay algunos hogares que si tienen un CISBEN suficientemente bajo, son aquellos que van a calificar para los programas. Los que tienen más altos no califican. Entonces, supongamos que Familia en Acción funciona así, no estoy diciendo que funciona así, pero la idea es que debería estar focalizado en las familias más pobres. Entonces, la idea es que que la focalización se recibe en función del puntaje. Entonces, supongamos que el puntaje crítico es 10 o 11. Entonces, si es por debajo de 11, califica para el subsidio. Si tiene justo por arriba de 11, ya no califica. Entonces, la idea es que hay un grupito chiquitito justo por debajo de 11, 10.99, que es idéntica a la familia con puntaje 11.01. Esa es básicamente la intuición de todo el método, ¿ok? De todo el método.
¿Ok? Entonces la idea es que lo único que diferencia a la familia es que a una familia, individuo, firma, lo que sea, los distingue solamente ese puntaje. Y hay justo marginalmente un grupo que recibe el tratamiento y otro que marginalmente no lo recibe. Entonces la idea es comparar a esa gente. Entonces la idea es utilizar una familia como contrafactual de la otra, porque simplemente son idénticas. Entonces vamos a ver cuáles son las bases teóricas para argumentar que esa intuición tiene sentido. ¿Okay? Entonces simplemente voy a hacer el grafiquito rápidamente, pero lo voy a volver a hacer 1000 veces, porque todo el método está construido en función de eso. Y voy a usar la notación de Bernal y Peña, pero hay muchas notaciones de esto. Típicamente hay alguna variable z, ya no se van a dar cuenta por qué la idea es de la z, y la idea es que de algún umbral, pueden ser varios umbrales, pero acá voy a tomar el caso más sencillo, que es que hay uno solo, y la idea es que hay gente, y acá hay una variable que a mí me interesa, ¿ok? O sea, normalmente hay alguna variable acá, que es la que a mí me interesa, normalmente se denota con y. La idea es que, no, mentira, todavía no me quiero concentrar en Y. Lo que me quiero concentrar es en la gente que participa o no participa. Entonces, la gente o participa, entonces eso es 1, o la gente no participa, eso es 0. Entonces, la idea es que Z tiene que ser suficientemente bajo, entonces esta gente sí participa y esta gente no participa. Esa es la intuición básica. ¿Ok? Entonces, esta gente, voy a poner con otro colorcito, ¿ok? Toda esta gente, entonces, sí participa en el programa y esta gente no participa. ¿Ok? Muy sencillo. Y lo que hace el método, en esencia, lo que hace el método es comparar a la gente que está acá cerquita. Esa es en esencia del método. ¿Ok? Lo que uno está haciendo es básicamente comparar esta gente, esto, así, esta gente, versus esta gente. La intuición es que si el método funciona bien, vamos a ver bajo qué supuesto funciona bien, esta gente es muy comparable a esta gente. Esa es la idea. Esa es la intuición, al menos. Pero lo vamos a ir volviendo un poco más complicado, un poco menos complicado en esta discusión. ¿Okay? Entonces vamos a tener un indicador de tratamiento. Entonces, como siempre en esta literatura, típicamente es con la D de dummy. ¿Okay? Entonces, 1 si recibe el tratamiento, 0 si no recibe el tratamiento. Sencillo. Y siempre vamos a tener algún resultado de interés. ¿Podrían ser más de un resultado? Sí, puede ser más de un resultado, pero no vamos a concentrar en uno solo por ahora. Y hay obviamente características observables que vemos de la gente, ¿ok? Que la idea es que esas características observables no cambian ante el tratamiento. O sea, ahí es donde ya uno se empieza a dar cuenta que el método es un poco limitado en ese aspecto, que la idea es que lo único que cambia es Y, pero no las X. Eso puede ser debatible, ¿ok? Pero la idea es que sí afectan a la variable de resultado, entonces actúan más como control. Actúan más como control. Y de nuevo, el tema es que tenemos alguna variable observable, de nuevo. Todo tiene que ser observable. Vamos a pensar permanentemente cosas observables acá. Después vamos a hablar de los inobservables. Pero básicamente la variable observable, que es la de focalización, esa es la que sí o sí tenemos que ver. Para que todo este método funcione. Entonces no puede ser que ustedes digan, bueno, hay gente tratada y no tratada, y yo sé que hay una variable de focalización, pero no la veo, entonces el método no sirve. O sea, sí o sí tienen que ver la variable en base a la que se eligió la gente. Si no, no sirve. No sirve este método. Entonces vamos a hablar del caso especial de eso es básicamente un caso especial de diseño que se dice no experimental. Porque de nuevo acá estamos asumiendo que no tenemos experimento. Si tenemos un experimento es un RCT, la regresión es simple. Acá no. ¿Okay? La idea es que hay una probabilidad que cambia discontinuamente ante la variable observada z. Entonces la asignación del desperto
depende, al menos completo, parcialmente, vamos a ver esos dos casos, de esa variable z. Y vamos a suponer que el umbral es fijo. Vamos a suponer que el umbral es fijo. Y vamos a ver que uno tiene que hacer varios supuestos alrededor de ese umbral, como para que también el método funcione. O sea, para que sea vendible la estimación que uno hace. Entonces la idea, vamos a suponer algo muy simple en este punto, es muy parecido al gráfico que les hice recién. La idea es que tenemos alguna probabilidad de participación y vamos a suponer, al menos en este punto, que si la gente tiene un Z suficientemente bajo, tiene un 100% de probabilidad de participar. En cambio, si tienen suficientemente alto, tiene 0% de probabilidad de participar. Bien sencillo. Es el caso más simple, después lo vamos a ir poco a poco complicando y vamos a ver que los métodos, que son los que quiero tratar de agregar a esta presentación, los métodos avanzados complican todo esto significativamente. O al revés, ¿lo podremos pensar? Sí, claro que se puede pensar al revés. Podría ser sencillamente que la gente necesita un puntaje alto para participar y si es muy bajo, no participa. Por ejemplo, en el caso que yo les expliqué recién, podría ser el caso del saber 11. Entonces puede ser que la gente necesite sacarse muy buen puntaje en el saber 11 para ser elegible y si le va muy mal en el saber 11 no es elegible. ¿Okay? Entonces puede funcionar en ambas direcciones. El método funciona exactamente igual. Exactamente igual. ¿Okay? Entonces la idea es que hay un grupo de individuos a un lado que deberían ser muy parecidos a la gente que está justo al otro lado. O sea, alrededor de ese umbral. Entonces hay unos individuos que participan y otros que no participan. Entonces la idea es compararlos los unos contra los otros, como un contrafactual. Pero vamos a hacer unos supuestos y vamos a ver que esos supuestos se evalúan en la práctica con diferentes pruebas. Típicamente esto es muy gráfico, como por eso les acabo de hacer un gráfico. La primera cosa es que tiene que ser que el umbral es arbitrario. ¿Ok? Tiene que ser arbitrario. O sea, el umbral no está siendo elegido de forma estratégica por nadie. ¿Ok? En teoría. ¿Okay? O por lo menos es arbitrario, como mínimo, para que esto funcione bien, para la gente. Para la gente tiene que ser arbitrario. ¿Okay? O sea, por ejemplo, alguien que va a tomar el saber 11, sabe que le tiene que ir muy bien, pero no sabe qué tan bien le tiene que ir. O sea, después el Estado, quizás, en función de los recursos, decide el umbral, obvio, pero al menos desde el punto de vista del tratado no tiene control sobre su umbral. ¿Okay? No puede decidir cuál es su umbral. ¿Okay? La persona no tiene un control sobre eso. Esa es la clave. Porque si no, esto se rompe. Vamos a ver por qué se rompe. ¿Okay? Después, la idea clave también es que los regresores y el U deben ser muy parecidos a la izquierda y derecha del umbral. Para que también esto funcione bien. O sea, básicamente que debería pasar que lo único que cambie es Y. Bueno, si no cambia Y no pasa nada. Digamos. En una vez el tratamiento no sirvió para nada. Pero la idea es que las otras cosas no cambien. La idea es, en teoría, de que si no cambian ninguno de los X, entonces no debería cambiar ninguno de los U. Al menos en teoría. Que es continuo. La idea es que es continuo. Luego se evalúa con mucho gráfico. Mucho gráfico. Entonces la idea es comparar a la gente muy cerca de ese impacto y también se hace alrededor de todos los X. Entonces el método consiste muchas veces de acá en comparar el Y alrededor de, por arriba y debajo de Z y los X. Los X deberían ser lo mismo y el Y debería ser diferente, si es que hubo impacto. Si no hubo impacto, entonces le debería dar lo mismo también. ¿Okay? ¿Qué es lo que está entonces tratando de estimar el RD? ¿Okay? Básicamente lo que está estimando es un efecto promedio local del tratamiento. O lo que se llama un Local Average Treatment Effect. Local Average Treatment Effect. Entonces, en este caso, nunca en regresión discontinua se habla de Average Treatment Effect. Se habla de local. ¿Por qué? Muy sencillo, porque es alrededor del Z, del Z barra. Entonces, nunca se habla del AT. Se está hablando solamente ahí alrededor. ¿Por qué? Porque se centra solamente en los que están alrededor de ese umbral. El Z barra o como lo quieran denotar, Z1, Z0, lo que quieran. ¿Okay? Supongamos, por ejemplo, un ejemplo fabricado de Bernal y Peña, que hay un programa que se llama Canasta, por darle un nombre. Entonces, supongan que hay una población elegible para el programa que son los hogares CISBEN. Entonces, la idea es que hay un puntaje CISBEN que si es inferior al umbral, entonces esa gente es elegible.
Entonces, un hogar con un puntaje Z o menos participa sí o sí. Vamos a hacer el supuesto por ahora que todo el mundo participa. Entonces, la probabilidad de participación cambia exactamente cuando pasa por arriba o por debajo de Z. Y eso permite la aplicación de ardilla. La idea es que los determinantes de la variable de Y, exceptuando la participación en el programa, debe ser similar para los individuos alrededor de Z. Por eso le digo que este método requiere bastante. Requiere que alrededor de Z al menos, dado los controles son iguales, pero Y es diferente. Es complejo. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a hablar de, esto es regresión discontinua en general. Vamos a hablar de lo que se llama regresión discontinua nítida. Esa es la traducción. Nosotros vamos a hablar un poco de lo que se llama una Sharp Regression Discontinuity. En pocos casos vamos a tener Sharp en la práctica, pero es un buen inicio para entender de qué va el método. Entonces, lo que vamos a suponer en este punto, en este Sharp, es que Z determina completamente la participación. O sea, lo que vamos a suponer es que la gente no es solamente elegible, sino que además la gente es forzada básicamente a participar. O sea, hay un 100% de probabilidad de participación si Z está por debajo de Z bar. Eso es el Sharp, por eso digo que es un poco irrealista. Entonces, la idea es que la probabilidad de participación, la binaria de participación, es 1, básicamente, esto es una binaria, si Z está por debajo de Z bar. Ya. O sea, 100% determinado por la variable esta. Y obviamente, si Z está por arriba de Z barra, esto es 0. ¿Okay? Entonces, la probabilidad de participación está completamente determinada por el Z. Completamente. ¿Okay? Es 0, 1. De acuerdo al valor que toma el Z. ¿Okay? Entonces, la idea es que la probabilidad de participación es discontinua en el umbral y pasa de 1, que está a la izquierda, a igual a 0, cuando está a la derecha. Estamos suponiendo que básicamente en el momento que la gente se pasa, así sea 0.000001, la probabilidad de participación cae a 0. O sea, es completamente prohibido que la gente participe en el momento que se pasan de Z bar. Entonces, ¿cuáles son los supuestos que estamos haciendo? Que los individuos o los administradores no contribuyen a la decisión de participar o no. La gente es completamente obligada a esto. O sea, básicamente, los administradores le dicen a la gente, usted participa, usted no participa, y ellos básicamente son máquinas. ¿Okay? ¿Okay? En donde ven el Z y ya, y obligan o no obligan a la gente a participar. Ya. O obligan a no participar. Y los individuos no pueden ajustar su valor de Z. O sea, los individuos saben su Z y no lo pueden tocar. Esa es la idea también, que también es fuerte. O sea, básicamente, bueno, en algunos casos no tanto, digamos, como te digo, el saber 11 es un buen ejemplo, donde la gente sabe su puntaje de saber 11, pero no lo pueden tocar, a menos que vuelvan a tomar el examen, ¿ok? Pero no lo pueden modificar, una vez que ya saben el Z, ya saben el Z y punto, digamos. Lo mismo pasa un poco con pasa que la gente más o menos sabe el Sysben. La idea es que ellos saben la gente sabe intuitivamente que el Sysben está construido para que cuanto más pobre, más probable es que tengan un Sysben bajo. Pero no saben en qué punto. No saben en qué punto uno deja de ser menos pobre, medio pobre, hasta ser no pobre. O sea, ellos no lo saben exactamente. Se reciben la encuesta y, bueno, la persona que es de la gente del DNP es la que después en el centro del DNP hacen el cálculo, pero la gente no sabe cómo se hace ese cálculo. Esa es la idea. Por eso el sistema de Sysben se cambia tanto. Precisamente para que la gente no pueda manipular el puntaje que tiene. ¿Okay? Y además, bueno, también la idea de eso es mejorar la focalización. Pues como la gente puede cambiar su nivel de vida, digamos, entonces la idea es tratar de siempre estarlo actualizando. ¿Okay? Y la idea es que si hay cualquier autoselección es básicamente alguna cosa exógena. O sea, la gente en una de esas aleatoriamente eligió autoseleccionarse, pero es aleatorio. O sea, no hay nada, es completamente exógeno. De nuevo, esto es irrealista, pero vamos a ver que nos sirve técnicamente, pedagógicamente al menos. Entonces, ¿qué es lo que hace que eso se identifique? Que básicamente, a medida que nos acercamos, se dice por izquierda a Z igual a, o sea, estamos acá, este es el benchmark,
que el límite básicamente es diferente a esto. Básicamente que se rompe, ¿ok? Que la probabilidad, digamos, de que yo participe es discontinua alrededor del valor de z barra. Eso es lo único que está diciendo eso. Vale, que está escrito con límite, yo sé. Pero, bueno, la teoría ya está armada así, ¿qué hago? La idea es que básicamente hay una discontinuidad. Eso se llama fuente de identificación, ¿ok? Lo que está diciendo es básicamente eso. O sea, de que tiene que ser discontinua, digamos. Y eso va a pasar en las otras alternativas también. O sea, básicamente yo tengo que ver, al menos, bueno, esto es sharp, pero que va de 1 a 0. Pero vamos a ver que después hay otras posibilidades, pero básicamente sí tiene que haber una discontinuidad. Si yo veo que no cambia la probabilidad, tengo problemas. El método no funciona. En este caso, debería ser muy obvio de que pasa de 1 a 0. Ahí no está la probabilidad. O sea, básicamente se rompe. Estas dos líneas no pueden estar iguales. Si estas líneas son igualitas, no sé, el método no sirve, básicamente. ¿Okay? Tiene que haber un salto. Tiene que haber un salto. En este caso, el salto es de 0 a 1. O de 1 a 0. Depende de cómo lo quieran ver ustedes. El tema es que tiene que ser diferente. Que a medida que yo me voy acercando a z barra, la probabilidad tiene que ser diferente. Esa es la clave. Esa es la clave. Entonces, la idea es, por ejemplo, el ejemplo que inventamos recién, la idea es que la participación es obligatoria. ¿Ok? Entonces, el puntaje ahí determina completamente la participación. Entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, hago expectativas condicionales de Y, ¿ok? Y la idea es que acá la variable de resultado, si funciona bien esto, que es lo que debería ver yo, debería ver que la variable de resultado, que es esta, la que yo estoy midiéndolo acá en este eje, yo debería ver algún salto, por ejemplo, acá el salto es positivo, digamos, la idea es que hubo este salto justo acá, justo alrededor, ¿ok? Hubo un salto aquí, de acá a acá. Y después, si yo tengo el Z muy alto, esto es lo que yo veo. Entonces, la línea sólida es lo que yo veo, ¿ok? Y en cambio, si la idea es que si el tratamiento se lo diésemos a todo el mundo, este sería el salto que yo le daría a todo el mundo, y si el tratamiento no existiese, esto es lo que yo vería. ¿Ok? Entonces, esta discontinuidad yo la veo sí y solo si el tratamiento existe. ¿Ok? Existe y tiene efecto. Podría no tener efecto. Esto, para que sepan, también hay una teoría que está emergiendo ahora, alrededor de esto de evaluación de impacto, que le dicen teoría del cambio. Bueno, teoría del cambio es esto, en esencia. Básicamente que hay un cambio gracias al tratamiento. O sea, eso es lo que está diciendo la teoría, básicamente. Tiene que haber algo, tiene que haber cambiado algo, si es que el tratamiento tuvo algún impacto. ¿Okay? La idea, entonces, que esto es lo que veo, la línea sólida y la línea punteada es lo que no veo. Entonces, pero eso es lo que uno sí en la cabeza tiene que tener en mente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque básicamente eso viene a ser el contrafactual. ¿Okay? Entonces, yo lo que está comparando son estas dos. Asumiendo que en ausencia del tratamiento, si esta gente hubiese sido tratada, esto es lo que hubiera visto. Y si nadie hubiese sido tratado, esto es lo que yo hubiese visto. Entonces, eso sí es lo que uno se tiene que tener en la cabeza. ¿Okay? El contrafactual, el ejercicio de todo lo que es evaluación de impacto. ¿Okay? El contrafactual. ¿Okay? Entonces, la línea sólida corresponde a expectativas condicionales Y observadas y las punteadas son las expectativas que se llamarían Y potencial. ¿Okay? Entonces, esto es Y potencial y esto es Y observado. Entonces, esto es observado y esto es potencial. ¿Okay? Que potencialmente podría haber pasado. Formalmente, esto se escribe en una notación un poco fea, que son esto. Esto es mu D, ¿okay? La esperanza de Y dado el tratamiento condicional a los valores de Z que yo estoy viendo. O sea, es el mismo gráfico que acabo de escribir, solamente que está escrito con fórmula. ¿Vale? Que la fórmula a veces son más confusas. Entonces, si Z está a la izquierda, yo veo esto. ¿Ok? Y condicional a 1 si Z es igual a Z. Estoy tomándolo a la izquierda. El individuo entonces participa en el programa. Estoy a la izquierda del umbral. Si está a la derecha, entonces la idea es que esto es 0.
entonces el individuo no participa en el programa. Pero tengo estas dos posibilidades. La expectativa condicional es observada, está operada por la línea sólida en la gráfica. Entonces, esa línea sólida es esto, igual a esto, igual a la probabilidad de 0, igual a la probabilidad de 1, dado esto. Un promedio ponderado. Un promedio ponderado. Que la línea sólida, recuerden, la gente que participa tiene un valor y la gente que no participa tiene otro valor. Entonces tiene ese quiebre. ¿Okay? Entonces no hay discontinuidades en la relación, puede ser un supuesto que estoy haciendo, no hay discontinuidad en la relación de Y con las variables X y U en Z barra. O sea, básicamente que alrededor de la Z barra todo funciona suavecito. Y hay una discontinuidad solamente en Y, pero no hay ninguna de las X. La idea es que los individuos a un lado de eso son muy similares a los individuos que están al otro lado, de nuevo. Entonces siempre se va a ver el impacto del programa alrededor de Z barra. Eso es lo que siempre se está haciendo. Y las variables observables tienen que ser continuas alrededor de Z. Vamos a hablar un poco de eso. Y la densidad de Z también tiene que ser suave. Vamos a hablar también de eso. ¿Cómo se hace entonces el análisis gráfico? Y ahí es donde yo les voy a mostrar los gráficos más simples por ahora. Y sí tengo ganas de meterle un poquito de lo nuevo que ha ido emergiendo, que eso es más computacionalmente intensivo. Pero con estos gráficos más o menos uno entiende qué está pasando. Primero que yo debería ver si hay saltos o no en observables. O sea, si Y, que es un control, debería verse más o menos así. ¿Ok? Alrededor de Z. O sea, alrededor de Z yo no tengo que ver ningún salto en X. O sea, si hay saltos más adelante, a mí no me importa. ¿Ok? Si hay saltos muy lejos de Z barra o muy abajo de Z barra, a mí no me importa. A mí lo que me importa es Z barra porque es el punto donde yo estoy haciendo la evaluación. Entonces yo tengo que ver algo como eso. ¿Cómo evalúa esto? Obviamente, pues bien complejo. ¿Okay? Pero por lo menos uno visualmente debería ver que no pasa mucho. ¿Okay? Discontinuidad es obviamente si las dos cosas se cortan. Si uno ve un valor, por ejemplo, promedio de X, mucho más alto a un lado que al otro. O al revés, podría ser al revés, me da igual. ¿Okay? O sea, la clave es que se vea como está ahí. Y eso se evalúa, obviamente, estadísticamente. Se corre básicamente una regresión. Entonces, lo que se hace en la práctica es hacer un gráfico. Se hace estos gráficos, como les digo, que puede ser. Perdón. Sí, eso. Se hace un gráfico y se hace una nube. ¿Qué es lo que hace uno? Hace una nube de puntos. Uno nunca va a tener una función continua con la que acabo de escribir. Y acá está Z, X contra Z. ¿Ok? Entonces tengo puntos acá, entonces la gente lo que hace es probar diferentes cosas. Entonces se fija, por ejemplo, una regresión lineal acá y se fija que no haya cambios aquí. ¿Ok? O podría ser una polinomial, podría ser una función así y una función así. Ahí ya uno tiene dudas. Entonces uno juega un poco. O podría ser una de esas, otra función lineal así y otra función lineal así. A ver si acá hay algo. La gente juega mucho con eso. ¿Okay? O podría ser al revés, ¿no? Podría ser una cosa más difusa. Por eso si esto se prueba con un montón de especificaciones. Entonces, ¿qué yo? Podría ser una cosa como esta. ¿Ok? Ahí es donde la cosa no es tan clara. Porque si ustedes le meten una función lineal a este lado, les va a dar así. Y una de esas, si le hacen una función lineal, les da así. Pero una de esas es una polinomial, digamos. Una de esas es una cosa así y acá. Y ahí sí. Entonces la gente prueba con muchas cosas diferentes en estas pruebas. De hecho, ¿sabe que no hemos cubierto en esta clase? Porque no han tomado econometría 1 conmigo. La próxima vez lo voy a meter en esta clase. Va a ser la más grande. Se hace métodos no paramétricos. ¿Para qué métodos no paramétricos? Para que esto me dé así. Y se evalúa sobre si no paramétricamente hay una discontinuidad ahí. ¿Okay? Justo alrededor. Siempre recuerden que la clave es ahí. No me interesa tanto las cosas que están fuera. ¿Okay? Entonces se hace con métodos no paramétricos también. O lo que se hace es lo que le digo, se corre no Y,
X contra cualquier cosa, alfa 0 y un delta 1 para, y contra Z, más un V, para no confundir con el otro, para todo las observaciones tal que Z esté alrededor de algún vecindario, digamos, pertenezca a algún intervalo alrededor de Z, qué sé yo, Z bar y Z, no sé, Z0 y Z1, cualquier cosa. Igual. Z0 y Z1. ¿Okay? Necesito algo, un vecindario, que básicamente yo evalúe esto y lo que me debería dar esto, permanentemente me debería dar no significativo. Esa es la forma más simple. Esa es la forma más simple. Pero hay cosas más sofisticadas, como les acabo de explicar. Entonces van a ver ustedes, lo vamos a ver con otros gráficos. Básicamente lo que hace la gente en la práctica es hacer esto mucho más grande y dejar los puntos aquí. Eso es lo que creo que es el enfoque de Cataneo, que él como el gurú de todo esto, esta regresión discontinua. Hacen un vecindario acá y corren una regresión discontinua, le ponen un intervalo de confianza, otra regresión discontinua y una... Y lo que se fijan es si los intervalos de confianza se superponen mucho o poco. ¿Okay? Entonces, la idea es que si si es realmente suave, estos intervalos de confianza deberían superponerse un montón. Esa es la idea. Pero también se hace así. Se hace de un montón de formas. ¿Okay? Vamos a ver un poco más adelante, pero esa es la intuición, ¿no? La idea es ver qué tan diferente o igual es estas dos cosas. Lo mismo se hace, lo mismo se hace para ver la no manipulación, que básicamente es hacer un histograma o un K-density, o sea, básicamente un histograma no paramétrico, eso es básicamente un K-density, que es básicamente ver que la frecuencia, ¿okay?, de la variable, de z, f de x, la densidad, ¿no? Esto no le pondría f de x, esto lo saqué de otro lado, la próxima vez lo voy a cambiar la notación, no me parece que f de x sea la mejor, básicamente es el histograma o el Ken density, pero de z, no de x, no de x. ¿Está ese f de x o no? A ver, yo creo que no. Ahí está, no me deja. La próxima vez lo cambio. Es la función evidencial que está queriendo evaluar. Lo que ustedes quieren es que se vea así y no así. ¿Ok? Básicamente, si hay algún saltito raro alrededor de Z barra, hay problema. ¿Por qué? Porque lo que significa eso es que la gente está siendo capaz de moverse a un lado o el otro del umbral. Entonces ahí hay problemas. ¿Ok? Hay problemas. O sea, porque entonces estoy comparando peras con manzana, básicamente. O sea, en esencia, lo que están haciendo ustedes, o sea, lo que ustedes quieren, el ideal es algo como esto. Ustedes lo que quieren es el histograma de Z, supongo que el histograma, para que sea más amigable. Ustedes lo que quieren es que el histograma se vea, y ustedes tienen el Z como por acá, supongan. Entonces ustedes lo que quieren es que sí haya una distribución, pero ustedes quieren que esa distribución puede cambiar después, pero tiene que ver así, es el ideal. ¿Okay? Obviamente, en un K-density, ustedes harían una cosa como esta. Se verían si el K-density, la línea del K-density, no se rompe, ¿ok? En un K-density. Cuando la cosa funciona mal, es cuando ustedes alrededor del Z ven algo sospechoso. ¿Qué es sospechoso? Básicamente que ustedes estaban viendo que esto funcionaba perfecto aquí, porque obviamente alguna distribución va a tener, puede ser un poco más bajo, un poco más alto, no pasa nada. Pero que ustedes vean, por ejemplo, que justo está el Z barra acá y, por ejemplo, esto se bajó acá. Si ustedes ven esto,
o para arriba o para abajo, podría dar al revés, ahí hay problemas. O sea, ¿por qué? Porque hay una sospecha de que quizá la gente se está moviendo de un lado para el otro. ¿Ok? O sea, hay una sospecha de que quizá la gente está pudiendo manipular su Z para poder calificar el subsidio. ¿Mm? Y es justo, tiene que ser, pero tiene que ser justo alrededor, con lo que les digo. Puede haber saltos antes o después, a mí no me importa. A mí lo que me importa es acá. Esto. Esto es lo que a mí me importa. Si hay saltos en otras partes, a mí no me interesa. El tema es justo ahí, sí. La definición de ese rango para poder saber los que están cerca. ¿Qué métodos? Uf. Hay muchos, hay muchos. Típicamente lo que hace la gente pragmática, como yo, lo hago todos. Hago todos. Pero hay gente que es más técnica, hay gente más técnica que dice no, que es la idea de Cataneo. Cataneo, de nuevo, es el gurú de esto, que tienen unas técnicas que lo que van haciendo es van probando, o sea, empiezan muy chiquitito y en la máquina solo lo empieza a abrir y le dice, mire, ya en este punto ya empieza, usted ya se está metiendo en problemas. O sea, la probabilidad de que usted ya tenga sesgo por no observable es alta. Eso es lo que Cataneo estudió. Que es en qué momento usted ya está empezando a comparar peras con manzanas. ¿En qué momento usted está comparando peras con peras? ¿En qué momento usted está comparando peras con manzanas? Entonces él ha hecho ya el trabajo, digamos, como iterativamente, de tratar de que en qué punto es la óptima, lo que se llama la optimal bandwidth. Pero no hay una regla escrita en piedra, pero hay métodos, sí, 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 sí. Hay métodos. Vamos a hablar un poquito también de eso. Entonces, JI se puede escribir sencillamente así. Esto es lo más fácil que uno haría. ¿Ok? Esto es lo más fácil que uno haría. Entonces, evaluar la discontinuidad acá, ¿ok? Es básicamente decir que esto y esto son continuas en Z. ¿Ok? Eso es lo que tiene que pasar. ¿Mm? Entonces, y los grupos son alrededor. Entonces, a la izquierda tengo el grupo de tratamiento y a la derecha tengo el grupo control. Y el efecto del programa, el valor promedio de Y, de esa regresión que estoy escribiendo ahí, de los tratados menos el valor promedio de los Y de los controles. O sea, básicamente lo que estoy haciendo es calculando esta regresión para gente que está un poquito a la izquierda o un poquito a la derecha. Eso es lo que está haciendo básicamente el método bajo regresión discontinua nítida. De nuevo, regresión discontinua nítida. ¿Mm? Y lo están calculando alrededor de Z bar. ¿Mm? Y eso se llama ventana o bandwidth. Vamos a hablar de ese bandwidth. Vamos a hablar un poquito hoy. Vamos a ver si el miércoles, como le digo, voy a tratar de ampliar el material y metiéndole ya estas técnicas más sofisticadas. Estas técnicas más sofisticadas son más difíciles. ¿Ok? Obviamente, siempre que se cumpla la condición de identificación, que de nuevo, que haya esa discontinuidad en la probabilidad de participación y que haya continuidad local. Continuidad local, de nuevo, es que las observables, los X, tienen que ser todos suaves, o sea, no tienen que cambiar. ¿Mm? Entonces, la regresión discontinua identifica el efecto promedio del tratamiento para individuos cercanos a Z bar. ¿Mm? Y mide entonces el impacto del tratamiento, si todo funciona bien, sobre un individuo seleccionado aleatoriamente con ese Z bar. Esa es la clave. Y así es como todo el mundo lo interpreta. Entonces, siempre se va a interpretar como un estimador el impacto local del programa. Local del programa. ¿Mm? Obviamente, siempre va a haber una tensión y va a pasar todo el santo tiempo. Bueno, regresión discontinua es más obvio, pero siempre va a haber un problema en econometría en general y en evaluación de impacto en general entre lo que se considera validez interna, eso se conoce como validez interna, que es al interior de los datos, de la gente, del momento del tiempo, que se aplique, que esa estimación aplica a la muestra, o sea, alrededor de Z bar. O sea, todo lo que estoy hablando en general, diría 99.9999% de la gente, de los casos, la gente habla de validez interna. De validez interna. O sea, básicamente que en ese contexto, que en ese escenario, que para esa gente, que para ese programa hubo un efecto estimado y que yo estoy haciendo el cálculo de forma correcta. Lo complicado es después hablar de validez externa. O sea, vas a hablar si esa estimación aplica a otras muestras.
O sea, si en otra gente, en otro momento del tiempo, en otros tratamientos parecidos probablemente, se aplica, quién sabe. Ahí sí es más difícil. ¿Ok? Es más difícil. Entonces, hay que tener eso muy presente. ¿Por qué? Porque incluso al interior de la muestra, cuando uno está haciendo todo esto de regresión discontinua, todo el esfuerzo, hay que pensar que la evaluación que yo estoy haciendo, la estoy haciendo alrededor de Z barra, y supongan que yo tengo Y, y ustedes están viendo algún saltito, podría ser así, podría ser cualquier cosa, pero estoy tratando de dar un ejemplo nomás. Y ustedes están evaluando el salto que da acá, ¿no es cierto? Y ustedes están diciendo que, mire, el programa tuvo este efecto, estimado, alrededor de Z barra. Ustedes no pueden decir nada, es el problema, si ustedes se fuesen a este lado o a este lado. Ahí es una pregunta abierta. Incluso al interior de la muestra. Ustedes no pueden decir nada respecto de ya cuando ustedes ya se salen demasiado de Z barra. Si se van a aquello, pongámosle este Z0, este Z1. Ahí no se puede decir nada. Entonces, todo lo que vamos a estar hablando es para esta gente, ahí cerquitita. Y nada más. Nada más. El método está construido así. Está construido así. Ahora vamos acercándolo a las cosas un poco más reales. A las cosas un poco más reales. Hay lo que se llama de regresión discontinua borrosa. Esto es más típico en la práctica. Fácil. La gente le dice eso fácil. Fácil regression discontinuity. Entonces ustedes tienen dentro de regression discontinuity, tienen sharp regression discontinuity y fácil regression discontinuity. ¿Ok? La idea es que ahora está la variable z de nuevo y tengo variables observadas y no observadas, lo que no veo, pero la clave es que no todos los individuos a la izquierda participan, ni todos los individuos al otro lado participan. ¿Okay? O sea, básicamente lo que está ocurriendo ahora es que hay un cambio en la probabilidad, pero ya no es de 0 a 1. ¿Ok? No es de 0 a 1. O sea, entonces la probabilidad de participación cambia alrededor, pero no va de 0. Entonces, básicamente la idea es que acá está la probabilidad de participación y si Z es suficientemente bajo, la gente participa con más probabilidad y acá la gente participa con menos probabilidad, pero esto no es 0 y esto no es 1. ¿Ok? Esto es más real. Esto es más real. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la idea es lo que yo les decía, digamos. O sea, la gente es elegible a los programas, pero rara vez a la gente se la puede obligar. ¿Ok? Y también me puede pasar la inversa, que yo le quiera decir a la gente, no, mire, me parece que usted no necesita esto, pero no les prohíbo tampoco. ¿Ok? No les prohíbo. Puede haber una probabilidad mayor a 0 de que la gente participe del otro lado. Entonces ahí cambia un poquitito la historia, porque no es tan fácil ya. ¿Okay? Entonces la probabilidad de recibir el tratamiento es positiva tanto a la izquierda como a la derecha. Pero la idea es que sí tiene que haber un cambio. Si ustedes no ven un cambio, el método tampoco sirve. Vamos a ver por qué. ¿Okay? El método tampoco sirve. Entonces, de nuevo, acá lo que estamos haciendo es que tiene que haber un cambio en la probabilidad. Tiene que ser un cambio discontinuo en la probabilidad. Límite en la probabilidad a medida que me acerco a Z barra tiene que ser diferente. Entonces, la probabilidad de la participación cambia en ese punto. Y la idea es que yo también, para ver si hay algún efecto, debería haber algún cambio en la variable resultado. ¿Okay? Con la única diferencia es que ahora no se ve tan, o sea, porque ahora lo que yo sé es que hay un porcentaje de gente más que participa y un porcentaje mayor a 0 que participa acá.
Pero también debería haber en la variable del resultado algún salto. Si no veo ningún salto, es medio raro. Pues debería seguir viendo algún resultado. ¿Okay? Entonces, esto es lo que yo veo, de todas formas, en la práctica. Eso es lo que yo veo. Uy, pues no sé por qué. Esto lo voy a poner acá. Lo corrijo ya. Raro. Normalmente. Esto ya. Entonces, la idea es que yo tengo población elegible, pero los individuos pueden elegir si lo hacen o no, o si participan en el programa o no, no es obligatorio. Entonces, el Z va a determinar parcialmente la participación. Entonces, si Z es barra, entonces esta es la probabilidad y esta es la probabilidad es mayor a 0, pero es diferente a 1. O sea, no puedo obligar a la gente a participar. Y también, si estoy al otro lado, también hay alguna probabilidad mayor a 0 participar, entonces no es igual a 0. O sea, tampoco le puedo prohibir a la gente, o sea hacer completamente imposible el acceso al programa si tiene más. Pero la gente participa con menos probabilidad. O sea, le pongo trabas de última, digamos, pero no lo prohíbo. Entonces, la idea es que esta es la expectativa condicional. ¿Ok? De nuevo, es un promedio ponderado, esto es lo mismo de recién. La única diferencia es que ahora esto es mayor a 0 y esto es mayor a 0. ¿Okay? Acá el análisis gráfico es idéntico al que yo acabo de hacer recién. Idéntico, es la misma cosa. Porque lo que queremos es ver de vuelta el impacto del programa alrededor de Z barra. Lo que va a cambiar en este caso es cómo voy a hacer el cálculo. Porque ahora yo ya no tengo 100% a un lado y 0% al otro. Entonces tengo que cambiar el cálculo. Pero siempre voy a estar evaluando el impacto del programa de Y alrededor de Z barra. Eso va a ser todo el santo tiempo. ¿Ok? Y también tiene que haber continuidad de los regresores alrededor de Z barra. Eso también se tiene que seguir dando, porque si no, no es vendible. Y tampoco tiene que haber manipulación. Todo es lo mismo. Ahora, el tema es que ahora el salto en Y, en Z, ya no estima el impacto del programa, porque no todos participan a un lado, ni todos a la derecha no participan. Entonces se vuelve un poquito más difícil. Eso es lo que lo vuelve difícil a esto. Ahora bien, entonces lo pensemos por partes. El salto en el valor observado es el impacto de la elegibilidad de participar. O sea, entonces determina elegibilidad pero no participación. Listo. Paso 1. Paso 2. Hay que tener en cuenta que hay un cambio en la probabilidad. Ok. Entonces, el efecto del programa es el salto en Y ponderado, ¿ok? Por el salto en la probabilidad de participación. Eso es lo que cambia. Antes esa ponderación no existía porque era 1, 0. Entonces no había ponderación realmente. Era ponderación de 1 y ponderación de 0. Entonces, en la regresión discontinua nítida, yo estoy tomando la esperanza de tita, que es el valor del programa para el individuo I, dado que el individuo participa si está mayor a Z barra. ¿Ok? ¿Y eso a qué va a ser igual? Al límite, ¿ok?, del valor esperado de un lado y del otro. Antes, lo que yo tenía es solamente el numerador acá. Solo el numerador. Lo que me cambia ahora con esto, que sea borroso, es que ahora lo tengo que dividir en esto, que es el cambio en la probabilidad de que la gente participe. Antes, este denominador era 1, porque esto era 1 y esto era 0. Ahora no. Esto es algún valor, esto es alguna fracción y esto es otra fracción. Obviamente, si esto es igual a 0, si la z no determina, esto no, es indeterminado y no está identificado. ¿Mm? Entonces, eso es lo que yo estoy queriendo estimar. Ahora el tema es cómo lo voy a estimar. Bueno, a ver, tenemos que, obviamente, que tener con la condición de identificación y el supuesto de continuidad local, que acabo de decir. Dicho eso, dicho esta cosa que está acá, el límite, esto se puede demostrar, no lo voy a hacer, esto igual a la covarianza entre Y y Z. ¿Ok? Esto es igual a la covarianza entre Y y Z. Se puede demostrar eso. Y esto es igual a la covarianza entre D y Z. Z siendo la variable de focalización. Entonces yo puedo reescribir esto que está acá como la covarianza entre Y y Z dividido entre la covarianza entre D, que es la variable de tratamiento,
y Z. Y si se acuerdan, por eso les digo que en esta clase una vez se lo voy a expandir, una vez se voy a dar más temas, la próxima. Eso debería sonarles familiar. Si es que se acuerdan de su econometría de pregrado. ¿Eso a qué huele? Por eso la notación de Z no es casual. No les huele a nada. ¿Quiénes tienen pregrado en economía? ¿Quiénes tienen pregrado? En economía. ¿Quiénes han hecho pregrado en economía? Todos menos Ricardo. ¿Todos? No, yo no. Entonces Menos Ricardo. los que tienen pregrado en econometría, en economía deberían saber de qué va eso. Está escrito ahí. ¿A qué estimador es ese? Ese estimador sí lo conocen. Estoy seguro que en pregrado lo tienen que haber visto. ¿Sabes que acá lo están usando en otro contexto, pero sí lo vieron, este estimador? Ah, bueno, no creo que lo ubique. El resto que son economistas, sí. Pero sí lo vieron. ¿Sabes que ya se lo han olvidado? ¿Para qué se usaba la notación de Z en econometría? ¿Cómo? Para instrumentos, eso. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cómo se llama ese estimador entonces? Está usando el instrumento, bien. Entonces, este es el estimador de variables instrumentales. Ah. Están usando los estimadores de variables instrumentales usando Z como para tratar la variable endógena que es la probabilidad de tratamiento. Eso es lo que están haciendo. ¿Okay? Entonces, el estimador de variables instrumentales, regresando Y de D, utilizando a Z como instrumento de D. Pregunta, y eso también es repaso de econometría de pregrado. ¿Por qué Z es un instrumento válido para D? ¿Cuáles eran las condiciones para un instrumento? ¿Cuáles? Había dos. ¿Cuáles eran las dos condiciones que se tenían que cumplir para un buen instrumento? Eso sí se lo tienen que saber de memoria ya. ¿Cómo se llamaban? Eso que yo cuando le enseño le digo que el unicornio. ¿Cuáles son las dos condiciones que se tienen que cumplir? Relevancia. El que no es economista sí se la sabe, ¿eh? Los veo mal ustedes. Relevancia y la otra, exogeneidad o exclusión. ¿Okay? Porque esta cumple con esas dos cosas. Yo estoy seguro que cumple con esas dos cosas. Bueno, no, esta, que este es el instrumento. En este caso, ¿cuál es el instrumento? En una regresión discontinua. Está escrito ahí, dejen de mirarme. ¿Cómo se llama? En una regresión discontinua, ¿qué es Z? ¿Cómo es? La variable de focalización. ¿Por qué la variable de focalización es un instrumento adecuado para la asignación del tratamiento? ¿Pero por qué lo es? ¿Y por qué yo estoy seguro que sí lo es? ¿Por qué es relevante? Esa es la más fácil, siempre. Porque yo estoy seguro que es relevante. ¿Qué es la relevancia?
¿Pero qué era relevancia? ¿Cómo se definía relevancia? ¿Cómo lo escribían relevancia? ¿Cómo saben que una variable, el instrumento es relevante? ¿Que tiene que estar correlacionado con qué? ¿De Z con qué? Tiene que ser algo, como dice ahí, sí, efectivamente tiene que ser. Tengo que tener algo en el numerador. ¿Ok? Eso tiene que ver con la relevancia. ¿Ok? Tiene que ser algo relevante. Pues porque yo sé que también, que la difícil siempre, eso es lo que se le enseñaron a ustedes en variables instrumentales, que sea excluida. El supuesto de exogeneidad. Que no tenga nada que ver con ninguna otra cosa. ¿Y qué está pasando con el caso de la asignación del tratamiento? ¿Qué estoy suponiendo yo? Claro, eso entonces tiene que hacer un salto en el tratamiento. Y ese salto se supone que es exógeno, porque es una regresión discontinua. ¿Okay? Entonces, eso se llama estimador de Wells. Entonces, vamos a hacer un repaso después de variables instrumentales. Entonces, tiene que estar excluido, pero ser relevante. ¿Okay? Básicamente, esto no puede no ser cero. Si esto es cero, no está identificado el estimador. Entonces, tiene que haber algo de Z en D. ¿Okay? Pero tiene que estar correlacionado con esto, para que esto esté identificado. Entonces, el estimador de regresión discontinua borrosa se debe interpretar como el efecto alrededor de Z barra, como siempre, el efecto promedio. Entonces, lo que normalmente uno está haciendo en la práctica es calcular la media muestral de Z, de Y a un lado de Z barra y al otro lado de Z barra, independientemente de cómo esté construido. Y yo a eso lo divido en la probabilidad estimada de que la gente sea tratada a un lado de Z barra y al otro lado. De nuevo, esto funciona siempre que esto sea diferente a cero y esto sea diferente a cero. Si cualquiera de los dos está cercano a cero, de toda cualquier cosa. Solamente que esto es lo que hace uno en la práctica. Entonces, el promedio muestral a un lado, promedio muestral al otro, y la estimación de la probabilidad de participación y la estimación de la probabilidad de participación. Obviamente, en la práctica vamos a hacer la estimación de esas probabilidades con seguramente modelos Loschito-Probit, con seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente en la práctica? Hacemos una estimación de regresión lineal, eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Le voy a agregar el resto, voy a ver si lo puedo conseguir en el Cambridge en el Trivet está. Después tienen el modelo de regresión lineal parcial, vamos a hablar un poquito de eso, ese sí es fácil. El estimador de kernel, esto es no paramétrico o semiparamétrico, eso es más difícil. Y después tengo regresión polinomial local, que esa es la más difícil. ¿Okay? Es un enredo, ya toca hacer poblados, polinomios y demás. Vamos a cubrir los métodos de regresión lineal en esta clase. Pero voy a ver si tengo tiempo, yo creo que sí tenemos tiempo, de agregar las otras. ¿Okay? Tampoco es tan difícil, especialmente hoy en día. Pueden ver otros métodos en el libro de Bernal y Peña, pero no voy a buscar de Cameron y Trivet. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la práctica? En esta, por lo menos a los efectos de esta clase. Vamos a hacer la variable resultado, ¿okay? Que está acá. Lo que vamos a suponer es que nosotros, por lo menos en este punto, está la focalización acá. Y lo que vamos a suponer, y ahí es donde empieza esto de probar cositas, vamos a suponer que no necesariamente las pendientes son estrictamente paralelas, sino que puede ser, y esto es donde viene un poquito la flexibilidad, de que yo tome un vecindario, el vecindario es menos h y h, entonces esta viene hacia la ventana, ¿ok? Esta es la ventana. Típicamente las ventanas son simétricas, hay gente que trata de hacerla simétrica, me parece que es un enredo, me parece que simétrica está bien. ¿Y uno qué está haciendo en la práctica? Uno corre una regresión a este lado, ¿ok? A este lado está corriendo una regresión y a este lado uno está corriendo otra regresión. Entonces, obviamente, dado que no estoy asumiendo que las tendencias son, que las pendientes son paralelas, puede ser que esta pendiente sea un poquito más alta y esta de un poquito más baja, pero porque me estoy concentrando justo alrededor. Entonces, la idea es que
voy a comparar con la regresión esto versus esto. Si yo haría solamente el promedio, y esa es la idea de una regresión, yo estaría comparando este promedio versus este promedio. ¿Okay? Si yo solamente compararía medias muestrales. ¿Okay? Entonces, las regresiones sirven para precisamente tratar de evaluar esto y no solamente esto. Entonces, lo que uno va haciendo en la práctica es abriendo la ventanita y uno va calculando permanentemente cuánto me va dando esto, que puede empezar acá y se puede ir abriendo y hasta que más o menos me estabilice. Vamos a hablar un poquito de eso, de las ventanas y qué me puede ir dando. Pero es como para que vean que no necesariamente es solamente comparar los promedios, sino que también uno está comparando pendiente contra pendiente. A ver, ordenada al origen contra ordenada al origen. De nuevo, puedo utilizar métodos paramétricos, semiparamétricos, no paramétricos, puedo usar un montón de cosas. ¿Ok? Y obviamente tengo que estimar esos puntos. Eso es lo que se vuelve muy difícil en la práctica. ¿Ok? Estos puntitos, A y D, muchas veces en la práctica pueden ser bien enredados. ¿Ok? Y ahí es donde vienen todos estos métodos. Estos métodos paramétricos, semiparamétricos y no paramétricos, eso se puede volver bien complicadito. Porque depende a dónde yo le estoy diciendo a la máquina que quiero que tire la cosa. ¿Ok? Entonces eso es con un zoom ya. Entonces ustedes van a tener, sí, claramente, no, perdón. Acá. Claramente ustedes van a tener el Z. Acá. Y ustedes van a tener una nube de puntos. Idealmente ustedes quieren, para que esto funcione bien, mucho dato. Pero mucho. O sea, ¿por qué? Porque ustedes lo que quieren son un montón de puntitos. Muchos puntitos. Para que esto funcione lo mejor posible. Y ustedes van a ir probando en la práctica con un montón de alternativas. Típicamente la gente se va a concentrar, como les digo, en alguna ancho de banda óptimo y va a ir probando. Entonces, por ejemplo, lo que les decía recién, pueden empezar con una lineal. Claro, una lineal no es necesariamente per se malo. Pueden empezar con una lineal que les dé hacia acá y les dé así aquí. Ahí es fácil, obviamente, porque con las regresiones sacar este punto y sacar este punto es fácil. ¿Okay? Pero la gente, de nuevo, quizá los economistas nos sobrecomplicamos, pero bueno, así está hecha la profesión. Entonces eso sería una regresión lineal lado y lado. Pero ustedes pueden complicarse más, si ustedes tienen ganas, y sacar, por ejemplo, una exponencial de un lado, exponencial del otro. Entonces, por ejemplo, les puede dar exponencial de este lado, también puede ser paramétrico, pero le están haciendo la exponencial. Y puede darle una exponencial así a este lado. Entonces, acá también tienen que sacar este punto y tienen que sacar este punto. Esa es otra posibilidad. Otra posibilidad es hacerlo, como les decía, no paramétrico o semiparamétrico, que es básicamente hacer esto, pero que les dé una función súper flexible. Y puede ser que en una de esas ahí les dé muy cerquita. Entonces no saben, toca probar. ¿Okay? Toca probar. Normalmente lo que la gente hace, cuando es muy exhaustiva, prueba todo. Prueba paramétrico, semiparamétrico, tararán, 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 tan, 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 y van tratando de ver qué tanto cambia, entonces, si yo lo hago con, entonces la gente hace las estimaciones. Paramétrica, la estimación, qué sé yo, polinomial, y la estimación, qué sé yo, no paramétrica. Idealmente lo que ustedes quieren es que independientemente del método, digamos, le dé parecido, pero puede ser que no. O sea, pero bueno, necesitan mucho dato. Mucho dato. Precisamente porque lo que ustedes necesitan es poder hacer esas estimaciones con todos estos puntitos de este lado y con todos los puntitos de este otro lado. ¿Ok? Entonces necesitan mucho dato. Entonces ahí es donde también tiene que ver con el ancho de banda. Digamos. Necesito abrirlo lo suficiente como para tener suficiente dato. Si me voy a una ventana muy restringida, tengo muy poquito dato y me va a dar súper impreciso. No me va a dar nada. ¿Ok? Entonces, esto normalmente consiste en
en repetir con diferentes anchos de banda. Entonces la idea, lo que les digo, bueno, lo acabo de hacer gráficamente, pero típicamente uno mete alguna función, ¿ok? De z, acá. Entonces, esto normalmente es el efecto del tratamiento y esto es alguna función de z. Que de nuevo, esta función, como les acabo de decir, esta función que yo estoy planteando acá, podría ser simplemente z. Yo podría poner z lineal y chau. Digamos, regresión sencilla, paramétrica, lineal y listo. Pero podría ser z y z al cuadrado, z y z al cubo, z y z a la cuarta. O sea, podría poner lo que... O, lo que le digo, también puede ser una función no paramétrica. Básicamente una función no paramétrica es como una cosa que ustedes la dejan... O sea, que vaya por cualquier lado. Entonces, la idea es que se corre para esa misma regresión con diferentes especificaciones para los valores alrededor de z bar. Por ejemplo, una cosa así. Esto es lo más simple que uno puede hacer. Obviamente, lo que uno está interesado es en esto, ¿okay? Todo el tiempo. Eso es lo que a uno le importa. O, con lo que le digo, z a la cuarta, z al cuadrado, z al cubo, también. No importa. Se hace entonces la estimación en dos etapas, ¿ok? De una regresión discontinua borrosa. En la primera etapa, ustedes estiman la probabilidad de participación. Eso es lo primero que hacen en la primera etapa. Hacen esto, básicamente. Donde están corriendo la probabilidad de participar respecto de un montón de características de la gente y calculan, digamos, obviamente incorporan el hecho de que hay una discontinuidad en esa probabilidad de participar. ¿Ok? Es una función de z. O sea, ustedes estiman funciones flexibles de la estimación de la probabilidad de participar. Y después estiman en una segunda etapa esto. En esa segunda etapa están haciendo esto de y, pero están metiendo esto aquí. ¿Ok? Lo que se hace es reemplazar esto por la probabilidad obtenida en la primera etapa. Eso es lo que están haciendo. Porque ya no es 0,1. ¿Okay? Ya no es 0,1, sino que hay una probabilidad discontinua de participar. ¿Okay? Esto es el estimador de variables instrumentales mínimos cuadrados en dos etapas. Entonces, esto se hace, la máquina lo hace solo. Entonces, lo vamos a ver en la práctica. Entonces, quédense tranquilos. Yo sé que esto suena enredadísimo, pero en la práctica no es tan difícil. Obviamente, ¿pueden hacerlo no paramétrico, semiparamétrico? Claro. Porque básicamente lo que hace eso es darme mucha flexibilidad respecto de la forma funcional para estimar la probabilidad de esto es la probabilidad de participación y esta es la probabilidad en Y. ¿Okay? O sea, básicamente lo que se hace en la no paramétrica es Y en Z a cada lado de la discontinuidad. Y después de en Z a cada lado de la discontinuidad y me queda, por ejemplo, algo como esto. ¿Ok? Queda una cosa. Entonces, por ejemplo, esta es la probabilidad de participar en el entrenamiento y entonces va cambiando esa probabilidad de forma no paramétrica. ¿Ok? Y eso después yo lo meto en la otra regresión. Ahora bien, la pregunta que me hicieron. El ancho de banda. El ancho de banda. Pensemos en el ancho de banda un poquito. Y después, como les digo, les voy a traer material nuevo. Si todo sale bien, la próxima clase. El ancho de banda, obviamente, es una vecindad, ¿okay? Alrededor del umbral. Obviamente, hay una cosa de tener una cosa más amplia, ya donde viene el óptimo. Si ustedes tienen una cosa muy grande, obviamente tienen muchas observaciones, o sea, tiene más precisión. Y tienen estimaciones más eficientes y menor varianza, también. Eso tiene sentido. Pero tiene desventajas, obviamente. Los individuos más alejados de Z pueden ser muy distintos de los individuos cercanos. Entonces la gente le dice, no, usted ya está comparando cualquier cosa, ¿okay? Porque la gente está demasiado lejos. Y el grupo control puede resultar no comparable con el grupo de tratamiento, obvio. ¿Okay? Y hay una probabilidad de aumentar mucho el sesgo. Entonces a la gente no le termina de convencer. En la práctica lo que se hace es tratar de balancear uno contra otro. Ese es el criterio básico. Balancear eficiencia contra sesgo. Entonces, normalmente lo que la gente hace es algo como esto. ¿Okay? Entonces, la gente, este es el más, ¿cómo decirlo? Brute force que uno puede hacer, que es básicamente decirle, corra para todas las bandas posibles. Entonces, estas son todas las bandas que yo le puedo ir poniendo.
Obviamente, ¿qué es lo que va a pasar siempre? Si la banda es muy chica, yo voy a tener la estimación, pero fíjense, el intervalo de confianza es gigante, ¿okay? Por falta de precisión. Y fíjense que a medida que voy ampliando el ancho, esto va... Y esto, ¿qué es lo que la gente le trata de apuntar? Dice, no, acá voy ganando eficiencia y quizás lo que está pasando es que acá estoy reduciendo el sesgo. Entonces acá es más o menos donde la gente, hay criterios obviamente, yo acá lo estoy agadito, pero acá es donde más o menos la gente se frena. ¿Por qué? Porque la idea es que más o menos acá ya no gano nada. Ya no se gana nada. O sea, básicamente el intervalo no se achica y esto se ha estabilizado. Entonces, este puede ser el mejor punto donde yo me freno. Pero normalmente sería lo más fuerza bruta que uno puede hacer. Bueno, de nuevo, vamos a ver, voy a buscar en Cabernet Trevey qué es lo que Cataneo, pues yo sé que Cataneo ha hecho grandes avances al respecto, y Cataneo básicamente lo que se ha dedicado es a decir dónde poner el dedo, ¿okay? Y dejar que la máquina lo haga por uno, y dónde poner esa línea, esas dos líneas que yo estoy poniendo ahí, bueno, Cataneo se ha dedicado a decir, bueno, esta va a ser la línea. Este, por ejemplo, es un ejemplo propio. Entonces, básicamente, yo soy más de la idea de ejemplo óptimo, correr contra todo. Y bueno, uno dice, mire, más o menos me da por acá. O sea, quizá podría agrandar la banda, pero poca gente me va a crear algo como esto, a pesar de que todo sea estadísticamente significativo. Entonces, hay muchas posibilidades. ¿Ok? Pero no, ya le voy a traer cosas nuevas. Entonces, vamos a ver si tenemos tiempo. Yo creo que sí, vamos a verlo rápidamente algunos ejemplitos y la clase que viene les traigo más. No, es que este es un paper, perdón. Entonces veamos el paper y la próxima clase lo vemos con calma a la implementación en Stat. Entonces este es un paper, no vamos a replicar el paper, de Camacho y Conover, que es bastante conocido. Esta es gente de la... creo que a Camacho sí estoy seguro que estaba o estaba en los Andes. Conover creo que está en otra universidad ahora. Esto es básicamente, esto publicado en 2013, esto era el régimen subsidiado y el efecto en los recién nacidos. ¿Okay? Y la idea era explotar precisamente el CISBEN. ¿Okay? No sabían que había gente que marginalmente calificaba para el régimen subsidiado y que marginalmente no calificaba para el régimen subsidiado. Y la idea es comparar esa gente que está justo alrededor de ese umbral. ¿Okay? Y ver el efecto en los recién nacidos. ¿Okay? Entonces la idea es ver sobre si tuvo efecto sobre los recién nacidos en Colombia gracias a que esta gente, gracias a que está en el régimen subsidiado, podía acceder. Entonces la idea es que para ser clasificado como pobre en el CISBEN y calificar, hay que obtener un puntaje menor a 47. Y estamos obviamente asumiendo que el 47 es decidido por el DNP, ¿okay? En forma arbitraria. Entonces, esta es la probabilidad de pertenecer al régimen subsidiado. Entonces, la idea es que esta es la probabilidad y lo que yo debería ver para que sea un fácil regression discontinuity, yo debería ver que hay un salto justo en el 47. Lo que pasa es que lo que hace, y esto lo hace todo el mundo, para que sepan, la gente no va a poner el 47, sino que lo centra en 0. Tiene sentido, digamos. La idea es moverme a la izquierda de 0 o por arriba de 0. ¿Qué es lo que se ve claramente acá? Es una estimación, para ir menos gráficamente, no paramétrica, en donde lo que están mostrándole a uno es el promedio, digamos, de la gente. ¿Okay? Básicamente cada uno de los puntos es el porcentaje de gente que pertenece al régimen subsidiado para ese intervalo de personas. Eso es lo que está haciendo esto. Y después lo une con una cosa bien suavecita. ¿Okay? Podría haberle puesto otra cosa, pero yo creo que así les queda bonito. Entonces lo que uno quiere es exactamente lo que está pasando acá. Nos está mostrando que hay un cambio claramente en la probabilidad de pertenecer estando a un lado que estando al otro. Lo que también se nota es que la probabilidad, digamos, al tener un CISBEN relativamente alto, tampoco se va a 0. ¿Okay? Entonces, claramente esto es ya señal de que yo debería hacer un fácil regression discontinuity. ¿Okay? Este es el primer gráfico que uno haría siempre. Y es lo que normalmente pasa todo el santo tiempo. Entonces la idea es que una regresión discontinua borrosa, entonces no pueden participar o pueden participar estando de un lado y del otro.
Entonces, ¿cuál es la variable? La variable de acceso a salud en las madres embarazadas. Entonces, la idea es medir, estas son las dependientes básicamente, que ellas miden, que es fijarse, o sea, claro, porque para los que no saben, estas familias en acción son un plan de transferencias condicionadas. Entonces, típicamente se les asignan subsidios en base a prerequisitos. Típicamente, en este caso, los prerequisitos es que las mujeres embarazadas vayan a sus controles prenatales, que ver si el niño nació en un hospital en vez de una casa, digamos, o sea, porque los hogares muy pobres tienden a tenerlo en la casa para evadir el costo, digamos, entonces, como están en el régimen subsidiado, ese costo es cero. ¿Mm? Y lo otro, si contó con una presencia de un médico al momento del nacimiento. ¿Mm? Y después, esto es el acceso a servicios de salud, o sea, básicamente ver si el programa tuvo efectos que estaban esperados, y después ves el peso de los niños mejoró, peso al momento del nacimiento. Porque pues, ya está preestablecido, no sé tanto de salud, pero está preestablecido cuál es un peso sano, ¿okay? de los bebés cuando nacen. Entonces, son todos sus Y que están queriendo estimar. ¿Mm? Eso es lo que están haciendo ellos. Entonces hacen varias binarias, ¿ok? De peso al nacer, si el peso se considera bajo, si el peso se considera muy bajo, y si el nacimiento fue prematuro, y la prueba, que esto es, no estoy seguro qué es la prueba pegar, superior a 7. O sea, creo que esto supongo que le da como peso más otras cosas, digamos, del nacimiento de los niños cuando nacen. ¿Mm? La idea es, obviamente, entonces, ¿cuál es la idea? Dado que es un fácil regression discontinuity, es que es instrumentar la participación en el régimen subsidiado de salud utilizando el criterio de elegibilidad para el régimen. O sea, básicamente el SISBEN. O sea, la idea es utilizar el SISBEN, el puntaje del SISBEN, como un instrumento para la probabilidad de pertenecer al régimen subsidiado. Eso es lo que básicamente están haciendo. ¿Okay? Entonces lo que hacen es armar una binaria, digamos, si el SISBEN es menor a tanto o C, listo. ¿Okay? Y se estiman diferentes modelos en la primera etapa de regresión con diferentes anchos de banda. ¿Okay? Y la inclusión de diferentes controles, porque eso es lo que también la gente hace en esta literatura, va probando con diferentes controles a ver qué tanto cambia las cosas. Si todo funciona bien, los controles no deberían hacer ninguna diferencia. Todo marcha bien. Y obviamente se prueba que no haya descontinuidad del regresor, y esto es lo que hacen. Por ejemplo, un peso bajo al nacer, entonces probabilidad de tener peso bajo al nacer, yo no sé por qué no le ponen peso, pero bueno, es la probabilidad de peso bajo. Y acá es interesante porque, por lo menos a ojo de uno, no parece que haya mucho. Este es el puntaje de SISBEN, y esta es la variable que ellos quieren estudiar. Y es interesante porque, por lo menos a ojo de uno no ve gran diferencia. Uno a ojo de uno no creería que ahí no pasó nada, digamos. Pero en teoría sí, porque en realidad dicen no, si uno hace un poco más de econometría, fíjese que acá se da para abajo y acá da para arriba. O sea, que es lo que uno querría, ¿no? Que justo cuando yo estoy abajo, la probabilidad de tener peso bajo al nacer debería bajar. ¿Ok? Si el programa es exitoso. Entonces es donde entra un poquito la econometría. Porque si uno ve solo la nube de puntos, uno creería que ahí no hay nada. Entonces ahí es donde entra un poco la parte econométrica. ¿Ok? Ellos cuando hacen toda esa econometría, la próxima vez voy a extraer los resultados principales, me parece que vale la pena. O podrían leer el paper, podríamos ver el paper con más detalle. Esto es básicamente sacado de Bernal y Peña. Ella sí les da que sí tiene un efecto significativo, y lo que se calculan, esos son los cálculos que uno siempre hace, que una expansión de 10% en el régimen subsidiado reduce la incidencia de nacimientos de bajo peso entre 1.3 y 3.7. ¿Esto es mucho o es poco? No estoy seguro. Es buena pregunta. Eso no estoy seguro. Pero no hay un impacto significativo en el acceso a salud. Eso me pareció interesante. Y está bueno mostrar ambas cosas siempre. O sea, básicamente lo que le está diciendo es, los niños parece que sí nacen más sanos, pero no parece que las madres estén cambiando demasiado su comportamiento respecto de ir a no ir al hospital. Puede ser, digamos, puede ser que no es marginalmente hablando, las madres que están justo ahí alrededor de la umbral no les cambie, digamos, pero sí son más saludables. ¿Okay? ¿Por qué son más saludables? Buena pregunta, pero no sé. Bueno, vamos a
no me quiero apurar tanto, ya son las 5:30. Vamos a hacer entonces la próxima clase una estimación estata y les voy a traer más material para la próxima clase de esta base de regresión discontinua. Vamos a ver simplemente un efecto de un programa hipotético, digamos, y vamos a suponer, digamos, que a solamente aquella gente que tiene un puntaje SISBEN, por ponerle algo, califica para un determinado programa y la idea de ese programa es entregarle mercado a los hogares en pobreza. Y lo que queremos ver es sobre si eso tiene efecto en la nutrición de los niños. Y vamos a utilizar talla para la edad. Y lo que vamos a hacer, para los que no saben, talla para la edad. Entonces hay una edad acá, esta es la edad de los niños, y esta es sobre la línea en la que se deberían encontrar los niños según su talla. ¿Ok? ¿Cuánto deberían medir? Básicamente, si el niño aproximadamente está alrededor de esta línea verde, el niño está perfecto. Esa es la idea. El niño está perfecto. En cambio, si está en la línea amarilla o roja, es que están con desnutrición o con problemas. En cambio, si están con la línea negra, es como que ya están con sobrepeso. ¿Okay? Entonces, lo ideal es encontrarse acá, sobre esta línea. Entonces, esa es la talla para la edad. ¿Okay? Sí, entonces, básicamente, es no desviarse de esa línea. Eso es la talla para la edad. Pero vamos a ver en la próxima clase cómo implementar, utilizando esta base, utilizando un do file que ya tengo listo. Ese do file lo vamos a ver y vamos a ver otro do file que estoy armando, utilizando cosas que tiene Cameron Interbase, que utiliza cosas más sofisticadas. ¿Okay? Entonces vamos a ver las dos. Listo. Llegamos hasta ahí por hoy.